El Señor les bendiga, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este día o esta tarde o esta noche, a la hora que usted esté mirando este video. Queremos decirles que Dios tiene un propósito para su vida y creemos que vamos a recibir una motivación para cada uno de nosotros, sobre todo entender cómo fue que Jesús enfrentó determinados conflictos y problemas a través de su vida ministerial. Pero antes de iniciar vamos a tomar una pequeña oración para que todo pueda ser puesto delante de la gracia del Señor Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta preciosa hora. Dios mío, por tu bendito amor y tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor, porque nos permite meditar en tu palabra y esperamos, Señor, que al terminar podamos entender el propósito para el cual, Señor, tú nos has llamado, pero sobre todo, Dios mío, para enseñarnos también a enfrentar en los momentos de dificultades, Señor, cómo responder, cómo poder usar tu palabra, Dios mío, para poder dar respuesta, Señor, a todo aquello que venga contra tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, te amo, gracias. Amén y amén. Aleluya, gracias, Señor. Así que con ese fondo que decía, Él me levantará, de ese canto tan precioso, nosotros queremos iniciar la enseñanza y el día de hoy el tema principal se llama Jesús revela su identidad. Y el tema de estudio se encuentra en el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 27 y se puede extender hasta el capítulo 9 versículo 13. Y la verdad central es que Jesús enfrentaba los errores y el legalismo con autoridad. Así que el versículo clave que vamos a tocar está en el capítulo 8, versículo 29. Entonces dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Así que gracias al Señor Jesucristo por su palabra maravillosa. Y el día de hoy, pues vamos a ver que la lección se centra en cómo la identidad de Jesús fue revelada a sus discípulos. Incluso después de que se les hubo revelado, todavía tenían ellos preguntas y creencias que debían de ser corregidas. Y Dios quiere que supieran la verdad acerca de aquel que Él había enviado y que se comprometieran plenamente como discípulos de aquel, o sea, de Jesús, que daría su vida por ellos. Jesús vino a mostrarnos al Padre y sin embargo, en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos o a otras personas que estaban alrededor de él que no le contaran a nadie lo que habían visto o experimentado. Y en algunos casos específicos tendrían que esperar hasta después de su resurrección. Y sin embargo, más tarde, al prometer el Espíritu Santo, prometió que Él les daría poder para testificar. Bien, qué interesante, ¿no? Jesús les daría poder, dice, cuando prometió el Espíritu Santo, que daría poder a los discípulos. ¿Para qué? Para testificar. Es muy importante reconocer que el poder es para testificar principalmente de los milagros que Jesús había hecho. Hoy también ese poder nos da a nosotros el Señor para que podamos testificar de la verdad del Evangelio, de los milagros que hemos visto, de las cosas maravillosas que Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo sigue haciendo en este siglo XXI. En medio de toda esta pandemia, Jesús todavía sigue haciendo milagros. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, de tristeza, de dolor para muchas familias, de falta de esperanza, muchas cosas, creemos que todavía el Espíritu Santo, a través, digamos, como intermediario de Jesús, como el enviado de Jesús, el prometido para poder guiar a su pueblo, está haciendo milagros en este preciso instante. Así que Marcos nos enseña en este capítulo 8 una verdad fundamental sobre Jesucristo. O mejor dicho, en primer lugar que Él es el Hijo de Dios, en segundo lugar que el Hijo del Hombre y en tercer lugar que es el Mesías. Y el Mesías quiere decir el Cristo. Así que nos enseña una verdad fundamental sobre Jesucristo. En primer lugar, que es el Hijo de Dios. En segundo lugar, que es el Hijo del Hombre. Y en tercer lugar, podemos ver que el Señor Jesús podamos, digamos, ver que cuando Él murió en nuestro lugar, para que seamos liberados del castigo del pecado y para que tengamos la experiencia de un nuevo nacimiento
como sus hijos adoptivos. Por esa razón es que Dios lo envió ¿a qué? A morir por nuestro lugar. No fue solamente por el hecho de morir, sino que tuviéramos un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser liberados del castigo del pecado y para que usted y yo tengamos la experiencia de un nuevo nacimiento como sus hijos adoptivos. Hijos adoptivos. Así que vamos a leer lo que dice el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 28. Y dice Marcos, habla de la confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Le dijo, tú eres el Cristo, afirmó Pedro. ¿Qué declaración más preciosa hará? Tú eres el Cristo. Por lo tanto, a partir de ese momento, nos da esa revelación de que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías que estaban esperando. Qué convicción la que llegó Pedro. Ahora, podemos ver que en este evangelio Marcos inicia su libro llamando a Jesús como el Salvador, como Jesucristo, o sea, el Hijo de Dios. Una declaración que afirma tanto la divinidad de Cristo como su misión salvadora. Y en el evangelio también referido que estamos viendo, en capítulo 1 dice el comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, desde el inicio mismo del evangelio comienza a hacer la declaración de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y precisamente Jesús mencionó el tema de su identidad en el capítulo 8 del evangelio de Marcos. Preguntó a los discípulos acerca de los pensamientos y opiniones de quienes le rodeaban y que estaban alrededor de él. Es posible que Jesús quisiera o quería sacar en ese momento a la luz las ideas falsas y despejar el camino para dar una verdadera revelación a su identidad, especialmente a los que estaban con él. Qué interesante, ¿no? Los que estaban cerca de él. Jesús quería de que ellos le dijeran realmente una verdad, o la verdad, mejor dicho, acerca de su verdadera identidad, de que tuvieran una revelación divina, ¿verdad? Ellos respondieron precisamente repitiendo algunas de las opiniones que habían escuchado, como hemos leído. Y la verdad es que vemos que ahí hace una revelación diciéndole que tú eres el Cristo. Ahora, en primer lugar, dice que es importante conocer la verdad sobre Jesús. Y allí nos plantea en ese mismo capítulo cuál es la verdadera identidad. Escuchar a lo que otros dicen sobre Jesús no es suficiente. Le digo sinceramente, hemos oído desde niños tal vez hablarnos de Jesús, pero sin embargo no es suficiente. Incluso escuchar a quienes lo conocen y lo describen con una precisión generalmente no es un sustituto para conocerlo personalmente y reconocer su señorío sobre su vida y sobre nuestra vida. Así que los discípulos podrían informar lo que otros decían. Interesante, ¿no? Pero Jesús quería que expresaran por su propia cuenta su creencia en él. Cuando pidió sus declaraciones acerca de él, Pedro confesó categóricamente que Jesús era el Mesías y le dijo, tú eres el Cristo, que acabamos de leer hace poco. Así que la respuesta de Pedro es un marcado contraste con las falsas creencias que muchos tenían acerca de Jesús en ese momento. Y Jesús respondió a la confesión de Pedro de una manera muy sorprendente. En vez de permitir que difundiera la noticia de la llegada del Mesías, Jesús les mandó a qué? A que no dijesen esto a ninguno, según como aparece en el Santo Evangelio, según San Marcos capítulo 8, versículo 30. No le digan a nadie nada, o sea, quédense callados. La verdad es que es interesante, ¿no? Porque termina ahí esa parte de la porción que estamos viendo de la revelación de Jesús hacia a su gente más íntima, ¿verdad? Y ellos declaran, sobre Pedro principalmente, declara que él es el Mesías. Ahora, sin embargo, en el caminar del versículo 31 ya viene una escena diferente. Y Jesús habla con los mismos discípulos dándole a conocer que va a morir. Y entonces dice que el siguiente paso de Jesús en su revelación de sí mismo, porque vemos primera vez 3 tipos de revelación que se van a presentar, o mejor dicho, 3 momentos de su revelación.
En primer lugar, cuando Él les preguntó a ellos quién era Él, qué decía la gente. En segundo lugar, vemos ahora del versículo 31 al 33, que es el paso número 2, digamos, en su misma revelación de sí mismo, les enseñó a los discípulos la verdad sobre su ministerio como el Mesías, y usando el título mesiánico del Hijo de Dios. Jesús les dijo que sufriría, que sería rechazado y muerto, y que resucitaría. Capítulo 8, versículo 31. Así que Jesús volvería a ese tema una y otra vez antes de su crucifixión. Es claro que su sacrificio en la cruz sería la base de la fe y el ministerio de sus seguidores. Qué interesante, ¿no? Jesús vuelve siempre una vez más a insistir más adelante en el capítulo 9 y el capítulo 10, etcétera. Hace referencia nuevamente al mismo tema de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección. Ahora, sin embargo, digamos que la base de la muerte de la cruz sería la base de la fe, digamos, y el ministerio de sus seguidores. Porque ellos empezarían a predicar a la gente de que Jesús había muerto, crucificado, pero que también había resucitado. Es decir, el versículo 31 nos dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos, le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y los 3 días de muerto resucitará. O sea, hay una declaración ahí perfecta de parte de nuestro Señor Jesucristo sobre el aspecto de su muerte y de su resurrección. Entonces, vamos a ver lo que dice allí el versículo o el capítulo que nos estamos refiriendo. Dice, versículo 31. Y le dice Jesús, comenzó a enseñarle, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que le maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense, reprender a Jesús. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué interesante, ¿no? Que se da una situación un poco incómoda, ¿verdad? Entre Jesús y sus discípulos. En este caso, pues, porque le habla a Pedro de una manera muy fuerte. O sea, él está instruyendo a los discípulos, diciéndole acerca de su muerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una intromisión de parte de Pedro para buscar cómo que el Señor se apartara, o mejor dicho, tuviera cuidado en cuanto a su ministerio, a que iba a morir en la cruz del Calvario. Jesús lo rechaza definitivamente, le da una palabra muy fuerte, ¿verdad? Ya le hemos leído. Así que si bien es cierto, la vida cristiana tiene gozo y paz, o trae gozo y paz, se requiere abnegación. Jesús mostró su amor y su disposición al sacrificio cuando tomó las necesidades del mundo sobre sí mismo, al hacerse hombre y dar su vida por los pecados del mundo, a pesar de que él mismo nunca había pecado. Jesús espera de sus seguidores, usted y de mí, que neguemos nuestros deseos mundanos, nuestros deseos humanos, por el bien o por el deseo de tener una mayor y una mejor relación con Dios. Mucho más importante que los placeres temporales y la comodidad física es el bienestar eterno de nuestras almas, de suya y de la mía. Así que Jesús describió la experiencia de ser un discípulo como una paradoja, digamos, como algo que se puede expresar. Y le explicó que, por ejemplo, que la persona que salvaba su vida, viviéndola a su antojo y lejos de Dios, la perdería eternamente. Así que pongamos atención a esto, porque si usted en este momento está buscando cómo vivir su vida a su antojo y lejos de Dios, va a perder su vida eternamente. Por el contrario, la que perdería o que perdía su vida, es decir, renunciaba a ella, o sea, a lo físico, a la vida de liberado, libertinaje, etcétera, y apartado de Dios. Al contrario, si perdía su vida, es porque quien dice renunciaba a ella en la búsqueda de Cristo, la salvaría por la eternidad. Qué interesante, ¿no? Que Jesús hace esa referencia, y eso es una palabra que es válida para todos los tiempos, porque hay muchas personas que están viviendo su vida como ellos quieren, ¿verdad? A su antojo, apartados de Dios.
O sea, la verdad es que es la muerte eterna. Pero el que pierde su vida, es decir, todo aquel que renuncia a ella para buscar de Cristo, la va a salvar eternamente. Así que Jesús enseñó que nada era más valioso que preservar el alma a través de una adecuada relación con Dios, versículos 36 y 37. Esta relación la mantienen solo aquellos que están dispuestos a confesar públicamente su fe en Cristo, incluso cuando arriesgan su vida. Qué interesante, ¿no? Así que es una declaración muy poderosa y estamos viendo que definitivamente con la predicción de Jesús acerca de su muerte, está hablando de que Él volvería, digamos, a tomar el tema del sacrificio, de la muerte en la cruz, para que ellos, los discípulos, pudieran reconocer que su vida ministerial, digamos, su resurrección demostraría que era el verdadero Mesías, no el que estaban esperando los, las personas de la época, creyendo que iban a ser liberados del Imperio Romano, sino que Él les está enseñando y usa la palabra el Hijo del Hombre. Como decíamos al inicio, en este Evangelio se hace referencia a Jesús como Hijo del Hombre, Hijo de Dios y también como el Mesías o el Cristo. Por lo tanto, entonces aquí está Él haciendo referencia al Hijo del Hombre, ¿verdad? Asimismo, será entregado a los hombres, lo van a matar y a los 3 días también resucitará. O sea, hay una, digamos, algo tan trascendente como es la resurrección, y Jesús nos muestra aquí que Él iba a resucitar y efectivamente resucitó de la muerte. Pero en la tercera parte, que tiene que ver con la otra declaración de Jesús acerca de su divinidad y de lo que Él es, o sea, es Hijo de Dios, es Dios mismo. Por lo tanto, tiene que ver con la misma porción bíblica, pero está en el capítulo 9, versículo 2 al 8, ¿verdad? Aquí lo vamos a leer y dice, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Ahí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla, dice la versión Nueva Internacional. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús, imagínense, Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, en lo cual una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente todos miraron alrededor y ya no vieron a nadie más que a Jesús. Así que vemos aquí un relato tan extraordinario que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como se llama la transfiguración, ¿verdad? Y la transfiguración es algo tan interesante porque aquí se da un cambio en, digamos, la figura de Cristo como hombre, ya es prácticamente un reflejo de su divinidad, porque está hablando con dos hombres más que son muy interesantes de conocer a través de la Escritura, ¿verdad? En ese momento en que la identidad y la autoridad de Jesús es revelada, continua conforme Pedro y Jacob estaban ellos ahí y Juan presencia en ese momento de la transfiguración. Así que esa misma transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma, de tal modo que revela su verdadera naturaleza y cultura, dice el diccionario. Entonces, por lo tanto, si refleja de una verdadera naturaleza, ahí está reflejando la naturaleza divina de Cristo. Por eso es que se llama la transfiguración. Entonces ellos escuchan la palabra de aprobación del Padre hacia su Hijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Por tal razón, la aprobación divina viene junto con la instrucción de ¿qué? De escucharlo. Aparece, como decíamos, en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 7. Después de esa experiencia, los testigos, ¿quiénes son los testigos? Esos mismos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, muestran un entusiasmo tan grande por escuchar cada una de sus palabras. Después de eso, ellos querían que la gente supiera, pero nuevamente se les dice
que no hablaran de esa experiencia con las demás personas, ni con los discípulos, incluso con el resto, sino hasta después de la muerte y la resurrección de Jesús. Imagínese usted, ¿cómo puede usted imaginarse la emoción de ellos cuando se unieron al resto de los discípulos, sabiendo que no podían, o mejor dicho, no podían describir lo que acababan de presenciar? Qué tremendo, ¿verdad? Difícil para las personas muchas veces el poder guardar algunos secretos. Y este es un secreto tan tremendo, ¿verdad? Que se hizo difícil para los discípulos, estoy seguro. Para todos nosotros no hubiera sido posible poder guardar tanto tiempo ese secreto de un momento tan grande como la transfiguración. Así que ellos vieron cómo cambiaba la apariencia de Jesús y sus vestidos se volvieron muy blancos como la nieve, dice la Escritura, el versículo 3 del capítulo 9. Durante un breve momento, Pedro, Jacob y Juan tuvieron el privilegio, como decíamos, de presenciar a Cristo de una manera que expresaba su verdadera identidad divina, más allá de las limitaciones de su forma humana. Porque ¿quién puede hablar con dos personajes que ya habían fallecido, como Moisés y Elías? Solamente alguien que es divino, ¿verdad? Entonces, con Jesús aparece Moisés y Elías que estaban hablando con él. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Moisés representaba el antiguo pacto que se cumplió con el sacrificio de Cristo. Pero Elías representaba a los profetas, cuyas palabras se cumplieron en la obra de Cristo. Así que dos personajes muy importantes dentro de lo que es digamos, de del judaísmo, del movimiento, de toda la historia y lo que es la religión judía, ¿verdad? De la historia hebrea, en la cual pues estos dos personajes son muy importantes. Y por lo tanto entran dentro de este relato bíblico que encontramos aquí en Marcos. Quiere decir que esta nos muestra verdaderamente la divinidad de Cristo. Porque Elías se lo llevaron para el cielo, digamos, fue arrebatado. Y Moisés, Dios mismo lo fue a poner en un lugar donde nadie puede tener conocimiento de él. Así que póngase usted en el lugar de los discípulos cuando volvieron a bajar de la montaña. Acaban de ver un sorprendente destello de la presencia de Dios que verdaderamente no podían describir a otros. Imagínense, ellos estaban con temor. O sea, habían visto algo tan poderoso, algo tan maravilloso como se había transformado el cuerpo de Cristo. Habían escuchado que Jesús moriría y resucitaría. Ya Jesús se los dijo en el capítulo anterior. Pero en este momento no podían entenderlo. Ellos habían estado esperando al Mesías, pero lo que pensaban como una figura política que los libraría de la opresión romana. ¿Por qué? Porque es el concepto de ellos, pero en este momento vemos que ellos se encuentran en una situación tal que no pueden ellos revelarlo, pero sobre todo ver de que hay un destello de la presencia de Dios que ha de haber sido interesantísimo, pues, estar en ese lugar. Ahora, como decíamos, pues ellos estaban pensando que el Mesías iba a ser una persona que los iba a liberar de la opresión romana. Pero no se imaginaban cómo es que iba a morir, iba a ser crucificado y después iba a resucitar. Pero también nunca se imaginaron que también la revelación que iban a ver ellos como testigos de esta transfiguración es algo tan extraordinario que reflejaba el origen divino, la naturaleza divina de Cristo. Y por lo tanto era algo muy especial. Así que la experiencia de esta transfiguración seguiría siendo un secreto, perdón, por ese momento. Pero después de haber resucitado, todo el mensaje de Jesús, incluida su identidad como Hijo de Dios y como Mesías, debía de ser anunciada abiertamente para todo el mundo. Así que podemos aprender la verdad de esto, o mejor dicho, sobre esta variedad de temas que estamos hablando, que muchas otras cosas se pueden hablar, como la ciencia, el arte y la política. Sin embargo, no sentimos deseos de hacer algo. Sin embargo, y nuevamente lo vuelvo a recalcar, la verdad sobre Jesucristo, su identidad, la enseñanza y lo que ha hecho Él por nosotros nos llama a la acción. Podemos aprender muchas cosas, podemos estudiar sobre ciencia, sobre arte, sobre música, etcétera, incluso sobre la política. Sin embargo, a veces no tenemos deseo de hacer absolutamente nada. Pero cuando empezamos a hablar sobre Jesucristo y empezamos a aprender de Él,
lo que Él enseñó, la identidad divina, su propia naturaleza, lo que hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. No nos queda más que empezar a hacer algo para llevar ese mensaje, al igual que los apóstoles. Así que Él dio su vida por usted y por mí y nos llama a un compromiso total con Él. La vida que Él ofrece vale cualquier sacrificio que estemos nosotros llamados a hacer. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios que lo llama a una vida más profunda con Él? Si eso es así, vamos a darle gracias a Dios y a concluir la clase en este momento. Señor Jesucristo, gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de estos relatos bíblicos, Señor, en el Santo Evangelio según San Marcos, podemos conocer, Dios mío, tu verdadera naturaleza, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor. Y por lo tanto, ayúdanos, Dios mío, para poder llevar esa verdad a todos los rincones de la tierra donde nosotros podamos ir. Que le podamos decir a todas las personas, Señor, quién eres tú, qué hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio, pero no solamente por tu muerte, sino también por tu resurrección. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Así que, gracias a Dios, quería terminar con esta clase, ¿verdad? O con esta reflexión de la palabra del Señor. Y por favor, si a usted le ha gustado esta enseñanza o cualquier otra que nosotros podamos poner, por favor denle un like y suscríbase a nuestro canal Oasis Fuente de Vida en YouTube. Y si no, también síganos en Facebook, en Fuente de Vida, un oasis para usted. Así que muchas gracias. Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes y les esperamos en las próximas clases o enseñanzas que tengamos de la palabra del Señor. Recuerde, todos estamos aprendiendo, todos estamos llegando a conocer más de Cristo cada día. Así que Dios les bendiga, Cristo les ama y nosotros también. Y que pasen buen día y buenas noches o buenas tardes, depende a la hora que usted esté viendo este video. Gracias, hasta luego, bye.